Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra sesión correspondiente al módulo 2 de Teología Sistemática 4. Estamos estudiando la doctrina de la eclesiología y hoy vamos a hablar de los gobiernos de la iglesia. Pero vamos a Dios en oración para pedir que Él bendiga nuestro estudio. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar juntos tu santa palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y aplicarla correctamente, porque no estamos tratando, Señor, con temas de poca importancia, sino que temas que tienen impacto para la eternidad en la vida de millones de personas, Señor, que han seguido en algunos casos enseñanzas equivocadas respecto a esta doctrina que vamos a estudiar hoy. Guíanos pues, Señor, con tu Espíritu Santo, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, los gobiernos más comunes los hemos clasificado de la siguiente manera. Gobiernos de la iglesia. Tenemos el gobierno jerárquico o de prelados. Este tipo de gobierno consiste en una estructura jerárquica compleja en la que en cada nivel jerárquico tiene más autoridad que el nivel anterior hasta llegar a una cabeza o federación. Ejemplo de este tipo de gobiernos son, obviamente, el más destacado, más conocido, es el de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, que es una variación de la misma, la Iglesia Anglicana y la mayoría de las comuniones orientales. Vamos a hablar un poco más en detalle respecto a este tipo de gobiernos. Luego tenemos el gobierno de presbiterio. Y para entender un poquito más esto, necesitamos entender qué significa la palabra presbiterio o presbítero. La palabra presbítero viene del griego presbúteros, que simplemente significa anciano. Pero como vamos a estudiar hoy, aquí esto no es más que otro título para el pastor en el Nuevo Testamento. Este término se utiliza en 1 Timoteo 5:17, donde dice: los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. De modo que el término anciano no se refiere en el sentido de edad, sino se refiere en cuanto a la posición u oficio dentro de la iglesia. Pero es una posición de respeto y por eso se usa también en el Nuevo Testamento. En las iglesias con gobierno de presbiterio se refiere a un miembro del cuerpo gobernante, que en algunos casos se llama sínodo, presbiterio, consistorio, episcopado, concilio de ancianos, etc. En este tipo de gobierno no es un individuo el que tiene la mayor autoridad, o sea, la cabeza, sino es un cuerpo de ancianos, que normalmente alguno de ellos sí es reconocido como una autoridad, pero lo importante, lo destacado de este tipo de gobierno es que las decisiones se toman a nivel de consistorio, a nivel de ancianos, cosa que no permite que las congregaciones, por ejemplo, tengan sus propios, que tomen sus propias decisiones, como escoger su propio pastor, designar cómo se van a usar sus ofrendas y diezmos, y tomar decisiones importantes para ellos. Algunos ejemplos de este tipo de gobierno son, por ejemplo, la iglesia presbiteriana y algunas ramificaciones de esta, como la iglesia metodista, etc.
Este tipo de gobierno se ha desvirtuado, este tipo de gobierno ha desvirtuado el significado de esta palabra, porque, como dijimos, la palabra presbítero es otra referencia al puesto del pastor. Luego tenemos también el tipo de gobierno estatal, o sea, en la que en una nación, en un país, o sea, el Estado, es el que gobierna no solamente los asuntos civiles y políticos de la nación, sino hasta los asuntos religiosos. Algunas iglesias con gobierno jerárquico o de presbiterio también se han convertido en iglesias oficiales de algún estado. Esto se popularizó, por supuesto, en la Reforma, después del Acuerdo de Paz de Augsburg de 1555, en el que se estableció y se hizo famosa la frase cuius regio eius religio, que al español significa tal reino o región, tal religión. Y lo que significaba es que una vez que ya se fue asentando, tranquilizando la Reforma, y ya que la Iglesia Católica empezó a dar reconocimiento a estos otros movimientos que estaban surgiendo, entonces dieron este tipo de libertad para que cada país escogiera, por así decirlo, qué religión iba a ser la religión oficial de ese país. Y eso pasó en Europa, en Alemania, Suiza, se estableció el luteranismo, en algunas partes de Suiza también, Francia, se estableció el presbiterianismo. En Inglaterra, por supuesto, se estableció la iglesia anglicana o episcopal, aunque ahí hubo otros motivos políticos, como ustedes saben, porque el rey Enrique VIII no pudo conseguir la disolución de su matrimonio de parte del Papa, entonces decidió separar la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. No era más que la misma iglesia, mismas convicciones, pero con otra vestimenta, y la llamaron la iglesia anglicana. Bueno, en España también se estableció la iglesia católica, y así todo mundo se repartieron ciertas regiones, y como hemos estudiado en historia de los bautistas, este grupo fue el único al que no se le asignó una región, y no que ellos la estuvieran reclamando, sino que se convirtieron en extranjeros y advenedizos a donde quiera que iban, y eran perseguidos, no solamente por los católicos, sino también por los protestantes. Este tipo de gobierno viola el principio de la separación de la iglesia y el Estado. Esta es una convicción bautista, es un distintivo bautista, como lo establece el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22, 21, dar al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Si hubo alguna vez una religión estatal, eso se podría considerar que ocurrió en Israel, porque Israel tenía un gobierno teocrático, que quiere decir que Dios gobernaba todos los asuntos civiles, políticos y religiosos de la nación de Israel, hasta que ellos quisieron seguir el modelo de las naciones paganas de tener su propio rey, y Dios les concedió eso. Pero fuera del judaísmo, ninguna otra religión se ha diseñado originalmente como para que se convirtiera en una religión oficial del Estado. Cuando en un país, en una nación, el Estado
se considera la autoridad máxima en asuntos religiosos, el Estado entonces usurpa las funciones de la iglesia. Porque en estos países que he mencionado, los impuestos y las ofrendas son mandadas de las iglesias locales, son mandadas como contribuciones al gobierno. Es el gobierno quien ejerce la disciplina de, por ejemplo, excomunión. Si alguien merece ser expulsado de la iglesia, es el Estado quien ejerce eso. Es el Estado el que determinaba, sobre todo en este tiempo de la Reforma, qué eran las doctrinas que se iban a seguir, a enseñar y a predicar desde los púlpitos de la iglesia oficial. Tal fue el caso en la iglesia anglicana, que hasta se diseñó el libro común de la oración, en donde está prescrito en forma muy específica hasta la adoración, ritos, prácticas, todo lo relacionado a la vida religiosa, en este caso de la iglesia anglicana en Inglaterra. Luego tenemos otro tipo de gobierno, y este es el que creemos que es el bíblico, el gobierno independiente o congregacional. Es un tipo de gobierno en el que la congregación o la asamblea toma sus decisiones en forma democrática basados en la palabra de Dios. Y claro, hay un pastor y hay diáconos que son parte de la estructura organizacional visible en la tierra, porque el Señor Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia en todo lugar de la iglesia, pero hay muchos pasajes, Efesios 4, Primera de Corintios 12 y otros pasajes donde claramente se enseña que Dios puso apóstoles, pastores, evangelistas, maestros para la dirección y el gobierno de la iglesia en el sentido físico, visible, espiritual, siempre y cuando pues el pastor, que es el máximo líder, ¿verdad?, siga la dirección del pastor, el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Vamos a ver el papel, el rol que desempeña el pastor de acuerdo al Nuevo Testamento. Y la mejor manera, me parece a mí, es viendo los títulos, que son diferentes facetas, diferentes aspectos del oficio del pastor, que nos ayudan a entender precisamente cuál es la función del pastor. El primero es el de poimen. Poimen es el término griego que se traduce como pastor. Y según nos dice el 1 Pedro, que la labor del pastor es el de apacentar al rebaño. Y apacentar, hermano, no quiere decir ponerlos en paz, aunque muchas veces necesita hacer eso. Pero se refiere a llevar a pastar, llevarlos a los pastos, llevarlos a alimentarse. Es otra palabra para alimentar, llevar a las ovejas a ser alimentadas, a los pastos verdes. Siguiendo el ejemplo, por supuesto, del Señor Jesucristo, quien es el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces es el primer término, y es un término dado al pastor visible, físico en la iglesia, de nobleza, de dignidad y de mucha responsabilidad, porque es el mismo término que usa el buen pastor. Y como dice Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores, nosotros los que somos pastores vamos a dar cuentas a él de cómo guiamos a la grey de Dios. El otro título de
del Nuevo Testamento para los pastores es el de episcopo. Y episcopo simplemente significa supervisor. Esta palabra se traduce como obispo. En los requisitos de un pastor que se menciona en 1 Timoteo y en Tito, de los requisitos para el pastor u obispo, se mencionan ahí. Ahora, obispo no es una mala palabra, pero desafortunadamente la Iglesia Católica ha desvirtuado el concepto de obispo porque en su jerarquía eclesiástica el obispo ocupa una posición más alta que el sacerdote, que aunque nosotros no creemos en sacerdotes, porque todos el pueblo de Dios somos sacerdotes, no obstante, dentro de la estructura jerárquica católica, el obispo es superior al pastor local. Luego tenemos el de Keruk. Kerux o Keruk significa predicador. Es alguien que proclama el evangelio, como nos dice Romanos 10:14, cómo oirán sin haber quien les predique. 1 Timoteo 2:7, etcétera, otros lugares. Luego tenemos el título de didáscalos. Didáscalos significa maestro, el que enseña la palabra de Dios. Es uno de los requisitos incluso del pastor, que sea apto para enseñar. Y todos estos aspectos pues muestran cuál es el papel que Dios diseñó, que Cristo diseñó para el pastor de una congregación en el Nuevo Testamento. Entonces, noten cómo estos puestos han sido desvirtuados y han sido corrompidos. Porque el oficio del pastor no es de ser un papa, no es de ser un tirano, como Pedro nos dice, que lo haga, que el pastor pastorea la grey, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pastor no debe inmiscuirse en asuntos políticos, como en nuestros países latinoamericanos, casi todos los días aparece el cardenal del país pronunciando declaraciones políticas a favor o en contra de cierta posición político-social por la que esté pasando el país, dando su fallo, su dictamen sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Ese no es el asunto del pastor. Ni el pastor tampoco se debe enredar en los negocios seculares. Por supuesto, un pastor cuando es bivocacional, o sea que además de ser pastor tiene que trabajar para sostener a su familia, eso no quiere decir que se esté enredando en los asuntos seculares, porque la orden del que no provee para su familia es peor que un incrédulo se aplica también al caso de un pastor cuando la congregación no lo puede sostener. Malo cuando algún pastor sí tiene un negocio y por atender el negocio descuida lo principal a lo que Dios le llamó, que es atender la grey de Dios. Ahora noten cómo en el Nuevo Testamento no se usa el término sacerdote para el pastor, no se usa el término de obispo en el sentido católico de la palabra, no se le da el título de cardenal, ni ningún otro título jerárquico, y mucho menos papa, porque papa, como ustedes saben, es el término en latín para padre, y el Señor Jesucristo en Mateo 23 claramente dice que no llamemos a nadie padre en la tierra, y eso se refiere en el sentido de autoridad, porque por supuesto tenemos nuestros padres terrenales, pero en un sentido de título y de respeto y de reconocimiento de autoridad, la Biblia prohíbe llamar a nadie padre, aparte de nuestro Padre Celestial. De modo que la función principal del pastor es ser guía
espiritual y pastor del rebaño. Es el pastor, yo le llamo el pastor visible, que representa al pastor invisible, que es el Señor Jesucristo. Como dice Pedro y también como dice Hebreos, miren qué hermoso pasaje, el de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese es uno de los puestos de más dignidad, de más responsabilidad sobre la tierra. Y ese es un título que el Señor Jesucristo ha querido compartir con los que dirigen una congregación. Bueno, ahora aunado a los pastores, el otro oficio que hay en la iglesia, aparte de pastor, solamente es el de diáconos. No hay consistorios en la Biblia, no hay concilios de ancianos, no hay convenciones, no hay secretarías, no hay secretario de distrito, presidente de la convención, nada de eso hay. Los diáconos fueron escogidos allá en Hechos capítulo 6, recuerden muy bien lo que dice este pasaje, para que se atendieran a las viudas y para que los discípulos no se distrajeran con estas cuestiones triviales y pudieran dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la función principal de los diáconos, aunque desafortunadamente en algunas iglesias se considera como si los diáconos fueran un puesto de autoridad, y que incluso en algunas congregaciones llegan hasta a dominar al pastor, hasta de pedir la renuncia. Ahora, si el pastor ha caído en alguna forma de pecado, ya sea doctrinal o moral, y necesita pedírsele su renuncia, bueno, sí, los diáconos pueden tomar la iniciativa para hacer que la palabra de Dios sea honrada y obedecida, pero no por cuestiones particulares, egoístas, mezquinas, por iniciativa privada, por problemas personales que un diácono pueda tener, o porque no le guste cómo predica el pastor, iniciar ese tipo de procesos. Un diácono, como su nombre lo indica en el griego, es un ministro, uno que ministra, es un servidor, y no se le debe de asignar, como ya dije, ninguna otra autoridad que lo que les confiere a los diáconos la palabra de Dios. Los requisitos, tanto de los pastores como de los diáconos, están en primera de Timoteo 3, y los cuales son muy similares, aunque por supuesto más estrictos los requisitos para los pastores. Ahora, algunos ejemplos de las iglesias que tienen este tipo de gobierno congregacional son las iglesias bautistas, las iglesias congregacionales, la iglesia nazarena y otras similares. Ahora, muy bien, vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo debe ser el gobierno dentro de la iglesia. Ya hablamos en términos generales de los tipos de gobiernos que hay. Recordando un poco lo que estudiamos en el módulo 1, el concepto fundamental etimológico de la palabra iglesia es que es una asamblea. Vimos el pasaje de Hechos 19, 39 y 41 la vez pasada. Y ya dijimos que la palabra eclesia se traduce como iglesia y en algunas partes se traduce congregación o asamblea, y se refiere a un grupo de personas convocados en un lugar con un fin común.
También mencioné la vez pasada que no existe el término de iglesia universal o iglesia universal invisible, es el término completo. Espero que hayan leído el material ya del módulo 1 sobre este asunto, para no tener yo que repetir esto, pero como mencioné la vez pasada, Ignacio comenzó con la idea de que, bueno, donde quiera que haya cristianos, ahí está la verdadera iglesia. De ahí nació el concepto del catolicismo. Católico quiere decir universal, que la iglesia se encuentra ubicada en todas partes como una institución universal que está formada por todos los cristianos de todo el mundo. Ya hablamos de las fallas de esta posición y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero fue Ignacio, luego Cipriano fue quien añadió el concepto de fuera de la iglesia no hay salvación, y todo eso ayudó para que la iglesia católica se fuera desarrollando hasta llegar a ser lo que es hoy, una iglesia que hasta el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II consideraban que nadie podía ser salvo fuera de la iglesia católica. Eso cambió, sobre todo en el Concilio Vaticano II de 1958, si no me equivoco, en donde ya a los protestantes se les empezó a llamar hermanos separados. Y no te digo a los protestantes, y seguimos haciendo diferencia, que los bautistas no somos protestantes. Y bueno, debido al mismo significado de la palabra iglesia se refiere entonces a un cuerpo local. Entonces es importante volver al significado de la iglesia, porque si la iglesia es una institución que existe en diferentes lugares, por supuesto, y puede existir, ¿verdad? Una de las objeciones de los que creen en la iglesia universal es que, bueno, ¿y que no es Cristo la cabeza de la iglesia? Claro que sí. Y puede muy bien Cristo ser la cabeza de cada iglesia, así como cada cristiano tiene a Cristo, pero más literalmente al Espíritu Santo, la Trinidad, morando dentro de él. De la misma manera, toda la congregación local puede tener a Cristo como su cabeza, no hay ningún problema en ello. Todas las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias locales independientes una de otra. Y esto debe estar bien claro y bien establecido desde un principio por asuntos de gobierno. Ninguna iglesia interfería en los asuntos de otra. En todo caso, el tipo de interferencia que había entre ellas era de ayuda, en oración, en enviar obreros y en enviar ofrendas. Pero no se ve ni un solo caso donde una iglesia tuviera injerencia en los asuntos de otra. No había concilios, no había asociaciones, no había convenciones. De hecho, así fue como comenzó la iglesia católica. La iglesia de Éfeso empezó a tomar prominencia. Se empezó a considerar al obispo de la iglesia de Éfeso como una persona de mayor responsabilidad, de mayor influencia. Y sabe que de todos modos algo parecido yo puedo ver que ocurre en los tiempos modernos, cuando una iglesia grande, próspera, que está siendo bendecida por Dios, otras iglesias, otros pastores sencillos, humildes, quieren consejo, acuden a esa iglesia, al pastor de esa iglesia por consejo, indebidamente y quizás hasta involuntariamente le empiezan a dar a ese pastor injerencia, más autoridad, más respeto, y se convierte en un tipo de autoridad regional, el pastor así, pero necesitamos tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de errores. De las 115 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, siempre se refiere o a una iglesia local
o como institución o en una forma genérica, pero en ningún momento se hace referencia a la Iglesia universal. Y durante todos los primeros siglos, las iglesias eran independientes. No había ningún tipo de organización jerárquica. De hecho, por eso consideramos la declaración de Constantino, cuando vio la cruz ardiente en el cielo, que tomó como una señal que Dios le da de establecer el cristianismo como la iglesia oficial del imperio. Ahí empieza una iglesia estatal. Ahí empieza la violación del distintivo bautista de separación de iglesia y Estado. Ahí empieza la usurpación del emperador en asuntos religiosos, porque el concilio de Nicea de 325 fue presidido nada menos por Constantino, el jefe del Estado. Y vemos el problema que todo eso causa y ha causado, y por eso vemos que esos eran los inicios, y consideramos eso los inicios de la formación de lo que llegó a ser la Iglesia Católica. El único momento, si es que queremos hablar de una iglesia universal, unida, el único momento en que habrá una iglesia así es cuando al fin seamos reunidos todos en el cielo, en la congregación de los santos, como dice Hebreos 12:23. Pero aparte de eso, lo único que hay en la tierra son iglesias locales. Y es bueno tener compañerismo, y se puede tener compañerismo. Puede haber actividades en conjunto con otras iglesias, actividades de jóvenes, campamentos, conferencias, pero sin que una iglesia quiera ejercer dominio o potestad sobre otra iglesia. La iglesia es un cuerpo, según la Biblia nos enseña en Efesios 1, Colosenses 1:18, etc. Tiene una sola cabeza, esa cabeza es Cristo. No se debe menospreciar a la institución de la iglesia, pues fue puesta por Él y forma una estructura divina. Y digo esto porque hay algunos creyentes que no le ven ninguna utilidad de bautizarse y pertenecer a la iglesia. Pero recuerde que después de la familia y después del gobierno, la otra institución, que incluso fue la única a la que se le prometió perpetuidad, es la institución de la iglesia, cuando Cristo dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia no debe ser menospreciada, tiene una estructura divina, porque Dios sometió todas las cosas, los puso a los pies de Jesucristo, el cual es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, ahí enseña que la iglesia es tan importante que no podrían existir las promesas de Dios en cuanto al Señor Jesucristo sin la iglesia. Sí, mire, la familia se va a disolver, como ya sabemos, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. El gobierno humano va a ser hecho a un lado cuando Cristo venga a establecer su reino milenial en la tierra. Y la única institución que sí permanece perpetuamente es la iglesia. Ni siquiera el gobierno teocrático judío va a permanecer. Con todo el dolor de mi corazón, ¿verdad? Malas noticias para los judíos, eso no va a ocurrir. Y también en Efesios 4:14-16 se establece que el cuerpo tiene cabeza y está concertado y unido y se ayuda mutuamente, y cada miembro tiene su función. Y 1 Corintios 12 enseña las funciones que tiene cada miembro. Pero la cabeza es la que da dirección al cuerpo. El cuerpo es absolutamente indispensable para que pueda subsistir. Y estoy hablando ya del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Tiene que tener una cabeza. La cabeza espiritual es el Señor Jesucristo. La cabeza espiritual visible es el pastor.
Pero cuando alguien quiere ocupar un lugar que no le corresponde, como el caso de Diótrefes en tercera de Juan 9:10, se está trastocando el orden que Dios quiso poner en la iglesia. Nadie debe tomar o querer tomar el puesto que solamente y la autoridad que Dios solamente ha decidido depositar en el pastor. Ahora, la iglesia pues es un cuerpo independiente y debido a esa naturaleza no puede haber un consistorio, no puede haber dos cabezas en un cuerpo, o tres o cuatro, tiene que haber una sola. Pablo aconsejaba, exhortaba y hasta ordenaba que las decisiones eran en las iglesias locales. Vea Filipenses 4:2, 1 Corintios 7:6. En 1 Corintios específicamente decía, bueno, que no hay gente que resuelva sus problemas, que tienen que ir a los tribunales paganos, porque la iglesia estaba diseñada, si las personas van a crecer y ser enseñadas bíblicamente y tener madurez espiritual, pueden y deben resolver sus problemas internamente. En Filipenses encontramos el ruego de Pablo, Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, con esos nombres, ¿verdad? Como no iba a pedir Pablo que tuvieran un mismo sentir. Y en otras ocasiones Pablo decía, bueno, yo no tengo mandamiento sobre esto, mas doy mi consejo, como lo hace en 2 Corintios 8:10. Pero ni siquiera Pablo, quien fue que fundó estas iglesias, se erigía él como el dictador, el obispo, el cardenal y por supuesto mucho menos el papa de estas congregaciones. Él daba dirección, daba consejo espiritual, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa con las convenciones, asociaciones y compañerismos? Bueno, se entiende que estas agrupaciones tienen como fin pues ayudarse financieramente y tienen una identificación doctrinal y se unen para esfuerzos evangelísticos y proyectos afines. Pero vemos los abusos de eso, porque por ejemplo en la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos y sus representantes en otras Latinoamérica, ¿qué es lo que pasa cuando por ejemplo la Convención Bautista del Sur, la mitad de la convención son conservadores y la otra mitad son liberales? Todas las iglesias de la convención tienen que ayudar con una participación, una cooperación mensual a la convención. Y de ese dinero que llega a la convención, de ese dinero se sostienen misioneros, se sostienen seminarios, incluyendo seminarios liberales, incluyendo misioneros graduados de esos seminarios que ya no creen en la inspiración de la palabra de Dios, que ya no creen en el nacimiento virginal de Cristo, que ya no creen en el nuevo nacimiento y la salvación por fe, y que lo que pasa entonces viene a ocurrir una unión desigual, un yugo desigual entre creyentes e incrédulos. Eso es lo que pasa en las convenciones. En otra clase, la clase de teología contemporánea, estudiamos estos asuntos en mayor detalle. ¿Cuáles son los peligros de pertenecer a este tipo de asociaciones? Hay una desigualdad o desunión doctrinal, se pierde la autonomía de la iglesia local, de ahí vino el papado, se le da supremacía o preeminencia a algunos obispos o pastores de algunas iglesias, de ahí viene el concepto de la iglesia universal. Se desarrolla una autoridad indebida de las iglesias subordinadas a otras y por supuesto en el peor de los casos se participa en apostasía y hasta en ecumenismo.
Pues bien, hermanos, esto es el contenido de nuestro estudio hoy. Ustedes van a tener que hacer más investigación sobre eso, hacer su ensayo respectivo respecto a las formas de gobierno que existen de las iglesias, dar su refutación y establecer por qué, si es que esto es lo que ustedes creen, que el gobierno congregacional es el que más se apega a la palabra de Dios. Dios les bendiga.